El cielo estaba cubierto de nubes grises y densas. El asfalto parecía extenderse sin fin entre colinas y campos secos. Era una carretera olvidada por el progreso, flanqueada por árboles torcidos y postes de luz que no encendían desde hace años. Miguel llevaba horas conduciendo en silencio. Huía, aunque no lo admitiera. No sabía de qué exactamente, de la ciudad, de su familia, de sí mismo. Tenía una mochila con lo justo, algo de ropa, una Biblia vieja que no había abierto en años y una cruz de madera que su abuela le regaló antes de morir. Ella siempre decía que nunca estaríamos realmente solos si aprendíamos a ver con los ojos del alma. Pero Miguel no creía en eso, o Jan Hammer. Dios había guardado silencio en los momentos más oscuros de su vida, y ahora él, por primera vez, había decidido alejarse de todo. El viento se levantó de golpe. Las hojas secas comenzaron a volar como si alguien las empujara. En el horizonte, una figura solitaria apareció caminando al borde del camino. Miguel bajó la velocidad. El hombre estaba de espaldas, pero parecía esperar algo. No levantaba la mano, no pedía ayuda, solo caminaba, como si supiera que lo recogerían. Miguel dudó, pero una fuerza que no sabía de dónde venía le hizo detenerse. Bajó la ventanilla. ¿Va a algún lado?, preguntó con tono seco. El hombre se giró. Tenía el rostro cubierto por una sombra, como si la luz evitara tocarlo directamente. Aún así, su voz era clara. «A donde tú vayas». Miguel frunció el ceño. Esa respuesta le pareció demasiado parecida a un déjà vu. Pero antes de poder decir algo más, el hombre ya había subido al auto y cerrado la puerta con suavidad. «¿Tiene nombre?», preguntó Miguel, incómodo. «Eso no importa ahora», respondió el hombre. «Lo importante es que tú recuerdes el tuyo». Miguel apretó el volante. ¿Qué significaba eso? ¿Era algún tipo de loco? Pensó en decirle que bajara, pero algo dentro de él no se lo permitió. Aceleró. Los minutos pasaron en silencio. La carretera serpenteaba entre árboles y silencio. Solo el motor, el viento y la presencia del extraño llenaban el ambiente. «¿Por qué vas solo?», preguntó de pronto el hombre. Miguel no respondió enseguida. No estaba seguro de por qué ese desconocido le provocaba tanta inquietud y tanta paz al mismo tiempo. «A veces es mejor así», dijo al fin. «¿O más fácil?», replicó el hombre. «Alejarse siempre parece más fácil que enfrentarse al vacío». Miguel sintió una punzada en el pecho. No sabía cómo ese hombre había tocado justo en la herida. «¿Qué sabe usted del vacío?», preguntó sin mirarlo. El hombre lo observó en silencio. Luego dijo: «Sé que se agranda cuando olvidas de dónde vienes. ¿Y quién te espera?». Miguel tragó saliva. Su madre, su hermana, sus amigos, todos preocupados. Todos preguntándose por qué había desaparecido sin decir una palabra. Y sobre todo, sabía que había alguien más esperándolo. Alguien que no se cansaba de buscarlo, aunque él huyera cada vez más lejos. En ese momento, el coche comenzó a fallar. El motor hizo un ruido extraño y se detuvo. El auto quedó parado en medio del camino, entre los árboles. «Genial», murmuró Miguel golpeando el volante. «Tal vez no sea un problema», dijo el hombre. «Tal vez es una oportunidad para bajarte y mirar». «¿Mirar qué?». «Tu alma», respondió con calma. «Lo que has dejado atrás, lo que aún puede ser salvado». Miguel lo miró por primera vez directamente. Y fue entonces cuando lo vio claramente. Unos ojos profundos, llenos de luz, como si reflejaran una llama eterna que no se apaga con el tiempo ni el dolor. «¿Quién es usted?». El hombre sonrió, pero no respondió. Simplemente abrió la puerta, bajó del auto y caminó hacia el bosque que bordeaba el camino. Miguel se quedó en el asiento
con el corazón latiendo fuerte. Algo había cambiado. Lo sentía en el aire, en sí mismo. Miguel salió del auto casi por impulso. Algo lo empujaba a seguir al extraño. Miró a su alrededor, pero el hombre ya no estaba en la carretera, solo el susurro del viento entre los árboles. «Oiga», gritó, «¿dónde está?». No hubo respuesta, solo el canto lejano de un ave. Miguel se adentró unos metros en el bosque, empujado por una inquietud que no podía explicar. Caminó sin rumbo claro, entre ramas secas y hojas crujientes, hasta que lo vio. El hombre estaba de pie, junto a un árbol grueso, mirando hacia el cielo. «¿Por qué me sigue?», preguntó Miguel, casi sin aire. «Yo no te sigo. Tú fuiste quien me abrió la puerta», dijo el hombre sin voltear. «Y eso nunca es casualidad». Miguel apretó los puños. Comenzaba a sentirse confundido. Todo esto parecía un sueño o una trampa del cansancio. «¿Qué quiere de mí?». «Nada», respondió el hombre, al fin girándose hacia él. «Pero tú sí necesitas algo. Tal vez no lo sabes. Tal vez lo olvidaste. Pero tu alma clama por volver». Miguel sintió un nudo en la garganta. Nadie le hablaba así desde su abuela. Nadie le decía alma. En su mundo, esas palabras habían sido reemplazadas por estrés, plazos, facturas, palabras sin espíritu. «Yo ya no creo en nada», dijo con dureza. El hombre lo miró con compasión, sin reproche. «A veces creemos que no creemos, porque hemos confundido a Dios con los hombres». Esas palabras golpearon como martillo. Miguel pensó en las veces que se sintió decepcionado, por curas hipócritas, por personas que usaban la fe para juzgar, por promesas que nunca se cumplieron. ¿Y tú qué sabes de eso? ¿Quién eres en realidad? El hombre se acercó lentamente. Su presencia era fuerte, pero no imponía miedo. Al contrario, transmitía una paz profunda, casi desconocida. «Fui enviado muchas veces. Algunos me vieron y no supieron quién era. Otros me rechazaron. Y aún así permanecí. No porque tengan fe perfecta, sino porque tienen un corazón que todavía puede latir al ritmo del cielo». Miguel cayó de rodillas. No sabía por qué. No lo pensó. Solo lo hizo. Una emoción lo sobrepasó, como si una puerta que tenía años cerrada finalmente se abriera de golpe. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No por tristeza, sino por reconocimiento. Como si, sin saberlo, hubiera llegado al final de una búsqueda que ni siquiera recordaba haber comenzado. El hombre se inclinó, le puso una mano en el hombro y dijo en voz baja: «Tu camino no terminó. Este solo es el primer paso, pero debes volver. Hay alguien esperándote». «¿Mi madre?», preguntó Miguel entre sollozos. «Y también tu padre», respondió con una leve sonrisa. Miguel levantó la vista. En los ojos del hombre algo brillaba, una ternura que no era de este mundo. Supo, sin necesidad de más palabras, que estaba frente a alguien más grande de lo que su razón podía comprender. Tal vez no lo entendía todo, pero en su corazón ya no quedaban dudas. El cielo comenzó a abrirse. Entre las nubes, un rayo de luz descendió suavemente, iluminando el bosque. «¿Te volveré a ver?», preguntó Miguel. «Siempre que me busques, estaré en el camino». Y entonces el hombre comenzó a alejarse, entre árboles y luz. Desapareció como si se fundiera con el aire. Miguel se quedó ahí, de rodillas, respirando con dificultad, pero con el alma más liviana que nunca. Miguel regresó al auto con paso lento, como si acabara de despertar de un sueño. Pero no era un sueño, lo sabía. Aún sentía en su cuerpo la tibieza de aquella presencia. Al llegar al coche, notó que el motor encendió al primer intento, como si nada hubiera pasado. Se quedó unos minutos con las manos en el volante, respirando hondo. Su mente estaba en silencio.
pero su corazón hablaba con fuerza. No entendía del todo lo que había vivido, pero sentía que algo dentro de él había sido tocado, despertado. Como si las piezas rotas de su alma hubieran comenzado a unirse de nuevo. Tomó la cruz de madera que guardaba en la mochila. La sostuvo en las manos. Durante años la había visto como un simple recuerdo. Hoy tenía un nuevo significado. Volvió a mirar el camino. No tenía miedo. No se sentía perdido. Por primera vez en mucho tiempo, quería regresar. Encendió el coche y comenzó a avanzar. La carretera parecía diferente. No por fuera, sino por dentro de él. Ya no era una ruta para escapar, sino una senda de retorno. El paisaje, aunque el mismo, se sentía más vivo. El cielo comenzaba a despejarse, como si le diera la bienvenida de vuelta. Horas después, llegó a la ciudad. No fue directo a su casa, ni a casa de su madre. Fue a la pequeña iglesia del barrio, esa que había visto tantas veces sin entrar. El portón estaba abierto, entró sin miedo, el lugar estaba casi vacío. Solo una anciana rezaba en la esquina. Se arrodilló en silencio, no dijo palabras, solo cerró los ojos, respiró y agradeció. Sintió una presencia a su lado. Giró la cabeza, con el corazón acelerado. Pero no había nadie, solo el eco de un susurro suave en su interior. «Estoy contigo, hasta el final del camino». Sonrió, las lágrimas corrían, pero no dolían. Eran de alivio, de paz, de regreso. Al salir de la iglesia, el sol brillaba con fuerza. Miguel se detuvo un momento en la banqueta. Respiró profundo, miró el cielo, y por primera vez en años, dijo en voz baja: «Gracias, Señor». Luego, caminó con paso firme hacia casa de su madre. No sabía cómo explicarle todo lo que había pasado, pero sabía que ella entendería, porque ella nunca dejó de orar, nunca dejó de esperar, y porque Dios, aunque parezca lejano, siempre se cruza en el camino, cuando más lo necesitamos.